a este foro, a este segmento de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, en ya su número 20, su sesión número 20. Este segmento va a analizar fundamentalmente la integridad y los gobiernos locales. Para eso tenemos una gran variedad de expositores, una distinguida presencia. Y bueno, además de darles la bienvenida a todas y todos a la Cámara de Diputadas y Diputados, que es donde estamos ahora, les voy a decir un poco cómo vamos a hacer, o cómo les van a hacer las reglas de exposición para que más o menos estemos ahí al tanto. Tenemos poco tiempo, tenemos poco menos de una hora, entonces vamos a hacer uso del tiempo de manera razonable. Eso significa que acá, ¿a quién le voy a dar, de los expositores, le voy a dar 10 minutos de presentación? En el caso de el PNUD, por ejemplo, que tiene a dos personas, no sé si es que también la Universidad O'Higgins, no, solo uno. Pero en el caso del PNUD, vamos a darle 15 minutos en total para que puedan exponer las dos personas. Y al final de todas las presentaciones, vamos a abrir una ronda de preguntas o comentarios a los parlamentarios o parlamentarias presentes que quieran hacer a nuestros distinguidos y distinguidas expositoras. En primer lugar, vamos a darle la palabra, que lo pidió también expresamente, a la consejera de INCOP, Paola Medellín. Paola, el micrófono es tuyo para que puedas exponer. Muchas gracias, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Mi nombre, como dijeron, es Paula Medellín. Doy gracias a la CISAP y también a mis compañeros de panel, Valentina, Francisco y Javiera. Estoy muy agradecida y honrada de participar con ellos en este magno evento. Principalmente lo que yo quiero decir es la experiencia que nosotros hemos tenido en México del lado de INGOF, participando con distintos gobiernos locales en la implementación de programas de integridad o sistemas de gestión antisoborno, que también es algo que nosotros hemos empezado a trabajar con ellos. Eh, Preliminarmente quiero decir que por allá del 2014, un maestro mío español llamado Adán Nieto publicó un libro muy interesante que los invito a leer, que es acerca del public compliance, prevención de la corrupción. Y entonces él exponía de una manera bastante interesante cómo nosotros podemos llevar los temas de cumplimiento normativo a las administraciones públicas. Y es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde hace alrededor de 4 años, desde el lado de INGOP, ¿no? Bueno, antes de INGOP estábamos haciendo algunas cosas, Manuel Espinosa Los Monteros y yo, con estos temas. Entonces, les voy a decir también a grandes rasgos, porque tengo que tener el tiempo muy justo, lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Por un lado, hemos aprovechado algo que se emitió en 2016, que es la norma ISO 37001-2016, que es la norma de sistemas de gestión antisoborno. Como sabemos, ISO es una organización internacional que agrupa 172 países aproximadamente y tiene la finalidad de estandarizar o homologar buenas prácticas internacionales en distintas materias. Y una de esas materias es el tema antisoborno. Y entonces lo que nos dijo ISO en aquel entonces, en 2016, fue: esta norma puede ser utilizada tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y en organizaciones de cualquier tamaño. Entonces, a nosotros nos ha interesado mucho el dar seguimiento a este tipo de normas e implementarlas en los gobiernos locales, porque nos da una metodología muy clara y muy básica de lo que nosotros tenemos que hacer. Em, Otra de las cosas que también hemos hecho, bueno, hemos implementado a partir de esta norma estos sistemas de gestión en soborno. Hoy día ya hay en México eh, tanto gobiernos, o sea, el gobierno local como tal, tanto también municipios interesados en la implementación de estos sistemas de gestión. Y estamos trabajando con ellos hoy día en esta implementación. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos?
Claro que recogemos la normativa que tiene cada una de los gobiernos locales, porque no podemos desconocerla, ¿no? A diferencia de lo que hacemos desde el ámbito privado, porque también trabajamos nosotros, no desde INGOP, pero sí el equipo, también trabajamos con empresas y con el sector privado. Pero en el lado público, nosotros lo primero que hacemos es revisar la normativa que nos rige, porque al final sabemos que todo el gobierno y los servidores públicos se rigen por facultades expresas que están dispuestas en distintos ordenamientos. Entonces, nosotros no los podemos desconocer, tenemos que tomarlos en consideración y a partir de ahí es que hemos estado implementando estos sistemas de gestión. También es muy interesante advertir que en México muchos de los gobiernos locales tienen ya un código de ética. Eso es más o menos reciente, yo creo que de unos 3 años para acá ha venido con mayor interés la implementación de estos códigos éticos y entonces nosotros también tomamos en consideración esos códigos éticos para la implementación de los sistemas de gestión, porque tampoco podemos desconocer esos temas voluntarios a los que se están incorporando los gobiernos, ¿no? Entonces tomamos en cuenta la normativa expresamente aprobada y publicada en las gacetas de cada uno de los estados y también tomamos en cuenta estos códigos. Ahora, ¿qué otra cosa es importante para nosotros considerar? Las distintas políticas que cada uno de los gobiernos locales o de los municipios han querido tener en distintos departamentos, ¿no? Podemos señalar uno, por ejemplo, como compras o como finanzas o recursos humanos, ¿no? Entonces, todas esas distintas disposiciones que eventualmente tienen los gobiernos locales, nosotros también las consideramos como parte del sistema de gestión. Y si no han decidido incorporar algo, nosotros lo implementamos. Una de las cosas que advertimos como una oportunidad de mejora, no quisiera yo mencionar como una debilidad, sino más bien como una oportunidad de mejora, es el que la implementación de estas distintas políticas que nosotros diseñamos, eh, tratamos también de generar formación y toma de conciencia de los servidores públicos de la relevancia de tener algo mucho más sistematizado, mucho más homologado, ¿no? Porque lo que nos pasa de pronto es que el gobierno local tiene mucha disposición de trabajar, pero poco tiempo para hacerlo. Entonces, el hecho de ayudarlo a hacer esta sistematización y a tratar de entender cómo hacer mucho más eficiente su trabajo en un tiempo menor, creo que eso también debe ser, es muy relevante, ¿no? O sea, el otro día platicando con un auditor de una norma de calidad, decía que una de las cosas más importantes a la hora de implementar políticas, tanto en empresas como en gobiernos, ¿no? Eso creo que es una regla general, es ponernos en los zapatos de la persona que va a aplicar esa norma, ¿no? Y el hecho de ponernos en los zapatos de esa persona es hacerlo de una manera amigable, razonable, proporcional, para que entonces pueda ser mucho más sencilla la implementación y la utilización de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nuestra idea a la hora de implementar estos sistemas de gestión o de las políticas de integridad o de los programas de integridad en los distintos, cada gobierno decide cómo quiere llamarle al sistema de gestión, ¿no? Pero al final es un sistema de gestión. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de entender muy bien el funcionamiento del gobierno local para no hacer formatos por hacer formatos, ¿no? Sino hacer algo que sea de fácil incorporación a sus políticas o lo que ya tienen ellos en su normativa interna y también que eso les represente un valor agregado, ¿no? Porque por supuesto que la población ve de mejor manera un gobierno que está comprometido con la integridad, ¿no? O sea, eso también lo hemos visto, o sea, muchos de los gobiernos locales en los que nosotros hemos trabajado quieren hacerlo porque quieren marcar una diferencia con la ciudadanía, ¿no? No es simplemente trabajar por ponerse una estrella, sino porque sí quieren que la ciudadanía los perciba de una mejor manera, ¿no? Porque eso también, de cierta manera, les genera votos en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, al final me parece a mí que este tipo de programas o este tipo de sistemas de
gestión son un ganar-ganar, porque el gobierno sistematiza mucho sus funciones, ordena la casa, ¿no? Hace mucho mejor, hace más eficaces todo el trabajo que está haciendo desde las distintas áreas y también eso se ve reflejado en un beneficio a la ciudadanía. Entonces, creo que de todos los frentes que nosotros pensemos en implementar un programa de integridad, le viene bien a la población, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa quisiera comentar? Quisiera también decirles que hemos buscado, sobre todo con los municipios, hemos buscado que den también ciertos beneficios fiscales a quienes implementen programas de integridad. O sea, no solamente que se implementen desde el gobierno, sino también decir, si tú como organización o como empresa decides implementar un programa de integridad, entonces yo como gobierno me comprometo contigo a darte ciertos beneficios fiscales desde el ámbito municipal, ¿no? Como por ejemplo, nosotros en el país tenemos desde el lado de los impuestos municipales el tema del predial, ¿no? O algunos beneficios en algunos servicios públicos que brindan los municipios. Y eso también al final representa algo positivo para la autoridad, ¿no? Porque el hecho de tener empresas comprometidas con la integridad también es un beneficio para todos, ¿no? O sea, porque al final en el tema de prevención de la corrupción y en los temas de integridad siempre hay de dos, ¿no? No nada más es del lado de gobierno que pudiera eventualmente pedir una dádiva al particular, sino también el particular que se acerca al servidor público a querer ofrecerle alguna dádiva para que haga ciertas cosas, ¿no? Entonces es un doble sentido que tenemos que considerar de forma integral. Entonces, nosotros hemos tratado de hacerlo desde el ámbito público a través de estos programas de integridad y desde el ámbito privado, eh, generando también programas de integridad en las empresas, sistemas de gestión de cumplimiento en las empresas, pero también que el gobierno pueda tener cierto compromiso con ellas pues para que las empresas vean un valor agregado a lo que están haciendo, ¿no? Otra de las cosas que también hemos querido impulsar nosotros desde la parte privada es que se les brinde a las empresas algún puntaje en el tema de compra pública, ¿no? Que si yo tengo un programa de integridad o un sistema de gestión de cumplimiento, que a la hora de comparecer a alguna licitación pública pueda tener un punto adicional por tener este compromiso con la integridad, ¿no? Eso en la parte normativa no está todavía previsto. En la normativa mexicana solamente se prevé el que tengamos como particulares declaraciones de integridad a la hora de presentar las licitaciones, pero no hay todavía hoy algo que diga que los particulares que tengan sistemas de gestión o programas de integridad puedan tener acceso a esos beneficios. Entonces, pues sin duda hay muchos retos desde el lado privado y desde el lado público también. O sea, me parece que hoy día estamos evolucionando favorablemente en los temas anticorrupción o antisoborno. Hay mucho por hacer en nuestros países. Nosotros hoy día tenemos un reto muy grande como México que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, que como ustedes saben seguramente, pues tenemos una reforma integral al Poder Judicial bastante fuerte que ha estado generando pues inquietudes acerca de la independencia judicial y de las posibilidades de que esto pueda aumentar la corrupción en el país. Entonces, eso hoy día me parece a mí que es lo que nos genera mucho más Para que, inquietudes. para que vayas ahí concluyendo porque Sí, ya te pasaste en el ya voy a tiempo. terminar, ya voy a terminar. Y entonces creo que tenemos un compromiso muy grande y creo que estos sistemas de integridad o estos sistemas de gestión pueden ayudarnos desde ambas vías a generar un beneficio a la comunidad. Eso sería todo. Les agradezco mucho el haberme invitado a este panel. Yo tengo que salir por un compromiso laboral, pero les agradezco y estoy a su disposición. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Karina Delfino, de la Asociación Chilena de Municipalidades, que se integra. Vamos a seguir con la ronda de presentaciones. Según el orden establecido, le corresponde el turno al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Van a exponer Valentina Salas Ramos y Francisco Sánchez, quienes tienen 15 minutos para su exposición.
Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Si me hacen un gesto para saber si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los vi. Perfecto, ahora sí ya estamos con todos los problemas técnicos superados. Muchas gracias. Saludar a la Cámara de Diputados, al Senado, a la Biblioteca del Congreso, a las autoridades presentes que nos acompañan, a las y los parlamentarios tanto de Chile, pero también a quienes nos visitan de los países de la Alianza del Pacífico. También saludar a la alcaldesa Karina Delfino. Un gusto también, alcaldesa. Mi nombre es Valentina Salas. Como señalaban, soy la jefa del área de gobernanza y territorio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Y como señalaban al principio, voy a hacer yo unas primeras palabras iniciales y luego le quiero dar la palabra a mi colega Francisco Sánchez, experto en integridad pública del PNUD, quien está en la sala para que pueda exponer en mayor detalle. Además, quería, además de saludarlos, pedirles mis disculpas por no poder estar ahí presente en Valparaíso, pero por problemas de agenda de último minuto no pude viajar. Entonces, además de agradecerles la invitación a participar de este importante evento y de esta mesa en particular que versa sobre la importancia de la integridad y la gobernanza en los gobiernos locales, señalar que para nosotros como PNUD, que somos la Agencia de Desarrollo del Sistema de Naciones Unidas, es fundamental poder colaborar y poder conversar y generar este tipo de debates en los procesos de fortalecimiento de la gobernanza local, ¿no? Porque vemos que avanzando a nivel local, a nivel territorial, es como se podemos ir avanzando hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Y esto requiere fortalecer y cultivar la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate contra la corrupción como elementos habilitadores clave para poder diseñar, implementar y monitorear políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas. Y es así, luego mi colega Francisco Sánchez va a explicar en mayor detalle, pero desde el PNUD hemos estado apoyando distintas instituciones del Estado en avanzar en sistemas de integridad, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, además de nuestro rol como observadores en la Mesa Nacional de Estado Abierto en Chile, que busca promover los principios de Estado abierto en los distintos poderes del Estado, pero además colideramos junto con la Contraloría General de la República la Alianza Anticorrupción UNCAC, ¿no? Y esto porque para nosotros desde el PNUD avanzar en la integridad pública, y ya lo comentaba Paola antes, ¿no? Es particularmente relevante en el contexto de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque son los gobiernos locales y acá la alcaldesa Delfino, ¿no? Ahí lo va por supuesto a subrayar también, ¿no? Que son los gobiernos locales los que actúan como la principal puerta, la principal cara del Estado para las personas, ¿no? Y son los gobiernos locales a donde las personas acuden para poder solucionar los problemas que los afectan y también para potenciar las oportunidades que tienen para fomentar su desarrollo personal. Y es así como es importante poder fortalecer la integridad pública, de modo de asegurar la adecuada distribución y el uso de recursos públicos, de modo que las políticas públicas que se adopten beneficien a todas y todos sin dejar a nadie atrás. Y antes de darle la palabra a Francisco, quisiera decir además que me parece muy relevante esta mesa y que además se haga en un encuentro internacional, porque la integridad pública además es particularmente necesaria de fortalecer en estos tiempos en que predomina la desconfianza en las instituciones. Y esto no es un fenómeno solo chileno, es un fenómeno global y que también afecta a los países de nuestra región. En el caso de Chile, por ejemplo, hace poco hemos lanzado el último informe de desarrollo humano, donde se muestra que las personas, en su mayoría los chilenos y chilenas, atribuyen el estancamiento y el deterioro que perciben en el país a una desconfianza y a lo que atribuyen a un mal desempeño de los liderazgos políticos, y esto tanto de oposición como de gobierno, ¿no? Es una crítica bastante transversal. Y muchos de ellos consideran que esto se debe además porque algunos liderazgos políticos priorizan sus intereses personales en desmedro del bienestar público. Entonces, este tipo de iniciativas y que además se discutan a nivel local, pero con un alcance y con colaboraciones que se puedan dar a nivel internacional, es fundamental para poder avanzar en estos desafíos. Así que ahora le doy la palabra a mi colega Francisco. Bueno, muchas gracias. Bueno, por mi parte también agradezco la presencia y me honra estar aquí frente a las y los representantes de los parlamentos de
invitados a esta sesión, también alcaldesa Delfino, muchas gracias por la presencia. Y bueno, continuando digamos, con los asuntos que ya ha adelantado Valentina, nosotros desde el PNUD, claro, nos preocupamos desde el punto de vista, bueno, de la confianza que venía, digamos, indicando Valentina, también desde el punto de vista de la desigualdad, ¿ya? Em, Cuando vemos, digamos, temas de integridad en que hay escándalos tal vez de corrupción o de mal uso de recursos públicos, también finalmente esto repercute, claro, no solo en la confianza, en la baja confianza de la ciudadanía y que además eso, claro, repercute finalmente en el tejido social y en la convivencia, digamos, en la paz social, sino que también repercute de manera concreta finalmente del desarrollo de los distintos territorios, ¿ya? Y ocurre, por ejemplo, en Chile, que nosotros evaluamos este desarrollo y tenemos mediciones de desarrollo a nivel al nivel más local, al nivel comunal, ¿ya? Y por ejemplo, nuestro último índice de desarrollo comunal, queda bastante claro que, bueno, hay, por supuesto, como también es una realidad que comparten distintos países de América Latina, tenemos, digamos, sectores, comunas, ya de índice muy alto. Por ejemplo, Vitacura, que sucede que es donde nosotros mismos tenemos la oficina, ¿ya? Que es algo así como 5 veces el nivel, nosotros lo medimos en, digamos, en un puntaje, digamos, de 0 a 1, ¿ya? Entonces, la comuna de más bajo índice de desarrollo humano, San Juan de la Costa, es de 0, casi 0,3 y Vitacura llegó a 0,96. Entonces, es una diferencia muy, muy amplia, ¿ya? Esta diferencia, digamos, es bastante amplia si uno considera las 10 comunas de desarrollo más alto y las de desarrollo más bajo. Y además, si uno considera, digamos, digamos, el ajuste por la distribución territorial, baja también en su conjunto el desarrollo humano del país, ¿ya? Lo preocupante también es que estas mediciones ya llevan décadas, ¿ya? Y en los últimos 20 años, o sea, si nosotros tomamos el índice de desarrollo humano del año 2003, ¿ya? Las comunas que tenían la misma clasificación baja en ese año la siguen teniendo, ¿ya? 20 años después. Entonces, es algo que nos preocupa, ¿ya? Y que en el contexto de la descentralización en Chile, ¿ya? En que se le están otorgando paulatinamente más facultades, ¿ya? Más atribuciones, más ámbitos de acción y de manejo a los gobiernos regionales, ¿ya? Al ámbito local. Y esto porque evidentemente es así que se atienden de mejor manera las necesidades de cada territorio. Al mismo tiempo, también tiene que haber una preocupación por fortalecer los controles, ¿ya? Y tener adecuaciones, bueno, normativas por una parte y también en cuanto a la preocupación política y a la cultura, ¿ya? De la integridad, de manera tal que se ajuste a una realidad que es territorial, porque la manera en que se gestionan los gobiernos locales es distinta a lo que, cómo se configura la gestión de la administración central, ¿ya? Y también hay que pensar de manera distinta estos controles y cómo se tiene que ejercer esta gestión y el control sobre la gestión, ¿ya? Entonces, se requiere no solamente, digamos, fortalecer, digamos, o dar mayores atribuciones, sino que fortalecer los mecanismos que promuevan una eficiencia en el uso de los recursos de manera tal que impacten efectivamente en reducir las brechas de desarrollo que nosotros medimos y que se reflejan en ámbitos como la educación, el acceso a la salud, en el transporte, digamos. Finalmente es eso, es lo que nos preocupa que finalmente lleguen los recursos públicos. Entonces, sucede también en Chile que si bien hemos tenido esta delegación paulatina de competencias a los gobiernos regionales, ¿ya? Y una mayor preocupación y avance en materia de descentralización, y también, bueno, nosotros, a lo mejor ustedes lo saben, nosotros avanzamos en el año 2021 con la primera elección democrática de los gobernadores y gobernadoras regionales. Este año recién tuvimos la segunda elección junto con la nueva elección de autoridades a nivel municipal, ¿ya?
Y entonces hay una institucionalidad que está, por decirlo de alguna manera, como empezando a desarrollarse y que uno tendería a pensar, bueno, vamos a ir delegando más facultades, vamos a ir delegando más ámbitos en que sean los propios territorios que decidan, digamos, cómo se destinan los recursos, a qué los destinamos. Pero sucedió que, bueno, como en muchos ámbitos, ya tuvimos casos de ilegalidades y cuestionamientos muy serios el año pasado, de lo que se llamó, bueno, el caso convenios. También hay otros casos ya en que se han detectado irregularidades sobre todo en el traspaso de los fondos del sector, digamos, del sector público, de las entidades de gobierno regional, a entidades sin fines de lucro, ¿ya? O que, bueno, uno podría decir también son cualquier entidad del sector privado para estos efectos. Y la verdad es que esto derivó, ya, primero el año pasado, en la formación de una comisión por parte del gobierno, una comisión de expertos y expertas, ya, para definir recomendaciones y cursos de acción para controlar este paso de recursos del sector público al privado, sobre todo a este nivel más local, ¿ya? Resultó también en que la ley de presupuestos ahora, desde entonces hasta ahora, tiene restricciones bastante más severas, ¿ya? Para justamente controlar este traspaso de recursos, ¿ya? Y hay también la preocupación de que eventualmente se llegue, por ejemplo, a una ley marco de transferencias que nosotros en Chile todavía no la tenemos de esa manera, pero que regule de mejor manera este tipo de traspaso de fondos que no había estado su regulación, digamos, a la altura de lo que así había sucedido, por ejemplo, con las compras públicas, ¿ya? Chile sucede que ha sido un país que ha tenido un liderazgo en materia de compras públicas, el sistema general de compras públicas, que se llama Chile Compra en Chile, ¿ya? Fue bastante avanzado desde el momento en que se creó en el año 2003 y ha tenido, digamos, una muy buena reputación, sobre todo, de elevar estándares, ¿ya? Para proveedores del Estado y estándares del mercado público en general. em, Incluso en cosas que van mucho más allá de la participación en licitaciones, sino que también incluso, por ejemplo, alineamientos en cuanto al cumplimiento de normas laborales o de otros tipos de estándares éticos y normativos en los proveedores, ¿ya? Y esa regulación no había tenido su equivalente en el caso de las transferencias al sector, digamos, sin fines de lucro o, digamos, transferencias que se dieran por cuestiones que no son licitaciones públicas, ¿ya? Entonces se generó una preocupación por esto y que también se reflejó en la Estrategia Nacional de Integridad Pública, ya que es un conjunto de 210 medidas que se lanzaron desde la Secretaría General de la Presidencia a fines del año pasado y que contiene una gran cantidad de medidas tanto administrativas como legislativas, ¿ya? Es importante, por supuesto, que exista una preocupación de las y los legisladores para avanzar en las materias, ya más allá de lo que se pueda hacer a nivel em, digamos, del propio gobierno dentro de los propios gobiernos regionales y gobiernos locales en general, ¿ya? Pero esto también nos lleva a una, digamos, subreflexión, ¿ya? Y muy necesaria, y que habíamos hablado, bueno, primero de desarrollo, ¿ya? De que efectivamente, digamos, los recursos lleguen al desarrollo de las personas, como lo necesitan las personas en el ámbito local. Y sucede que a veces las medidas de control o las restricciones, ¿ya? Que se dan para que, por ejemplo, los gobiernos regionales puedan traspasar fondos a entidades que desarrollan proyectos dentro del territorio, ¿ya? Si ponemos demasiadas restricciones, a veces se enlentece, ¿ya? Esa acción o se entorpece completamente, ¿ya? O a veces, digamos, puede ser que lleguen los fondos, pero no se pueden ejecutar bien, ¿ya? Y ahí es que también hay que balancear la posibilidad de acción dentro de los gobiernos regionales y el manejo y control, digamos, sobre todo de los recursos, el control presupuestario. De ahí que, bueno, vuelvo sobre la reflexión que había tenido al comienzo, que los controles, ¿ya? La forma en que rendimos cuenta del uso de recursos, la forma también en que participa la ciudadanía
la planificación y también del diseño de las políticas y también del monitoreo, de la supervisión, el escrutinio ciudadano, tiene que ser todo esto amoldado a las características de un gobierno a nivel territorial. ¿Ya? Y esa es una preocupación que, digamos, hemos visto que está, digamos, por supuesto, a nivel de las propias personas que están en las regiones. Nosotros hemos tenido la suerte y el privilegio de orientar y de acompañar a gobiernos regionales en distintos procesos participativos de formulación de políticas y son este tipo de preocupaciones las que surgen también no solo a nivel de las propias personas que gestionan dentro de cada gobierno regional o a veces en las municipalidades, sino que también de parte de las personas que son, por ejemplo, organizaciones sociales que al final son las beneficiarias o usuarias, ¿ya? De los programas más importantes que tienen estos gobiernos regionales y que son un impacto serio para el desarrollo. Estamos en el tiempo y bueno, muchas gracias y bueno, atento a cualquier pregunta y como siempre, digamos, desde PNUD toda nuestra disposición a dialogar y conversar de estos ámbitos de desarrollo, integridad y gobernanza. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Interesante, hay dos ideas que quisiera resaltar aquí, algo que mencionó Valentina, que son los gobiernos locales la principal puerta de entrada, los gobiernos locales son principal puerta de entrada al Estado, ¿no? Y Francisco, dentro de otra frase, dijo, bueno, que la confianza, yo creo que y la falta de ella, repercute en el tejido social. Y evidentemente, dentro de la construcción de este tejido social, bueno, de la cohesión social propiamente tal, la academia juega un rol también muy importante y precisamente desde la administración pública, que es el personal, son las personas que están justamente en esas instituciones, ya sea locales o centrales del Estado, siendo la cara visible del Estado. Quiero darle la palabra a Javiera Delgadillo. Ella es jefa de la carrera de Administración Pública de la Universidad O'Higgins, que vino de Rancagua a hacer esta presentación. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Saludar también a todas y todos quienes nos acompañan en esta instancia, a los diputados, diputadas, congresistas, asambleístas, también a mis compañeros y compañeras de este panel. Muy interesante poder conversar en torno a una temática que sin duda alguna es de preocupación, creo yo, pero también de ocupación, digamos, y debe también plantearse en esos términos. Como bien decía Mauricio, yo soy académica de la Universidad de O'Higgins, directora de carrera, y investigo particularmente lo que guarda relación con género y políticas públicas, ¿ya? Y particularmente en el día de hoy, ¿cierto? Me gustaría presentar algunas apreciaciones, resultados en construcción, ¿cierto? De una investigación que busca hacer un cruce entre el elemento de la corrupción o la integridad pública y el elemento del género como un factor, un componente importante para este análisis. Y en ese sentido, tal como se ha mencionado hasta ahora, hay varias ideas que me gustaría retomar, partiendo por la idea, ¿cierto?, central, que mencionaba recién Mauricio, de que los gobiernos locales son la puerta de entrada, la puerta más cercana a esta ciudadanía, ¿cierto? Bien sabemos que frente a cualquier necesidad, las y los ciudadanos recurren a los gobiernos locales como para buscar alguna solución. Y entonces, ¿qué ocurre cuando estos gobiernos locales están atravesados por procesos de corrupción o por procesos de falta, de alguna manera, a la integridad pública? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Ya? ¿Qué pasa con esa respuesta que busca el ciudadano o la ciudadana? Y es ahí entonces donde esta investigación lo que señala es que incorporar de alguna manera en este cuadro de análisis, con estos múltiples componentes que tiene la temática de la corrupción, la temática de la integridad pública, incorporar el componente de género es un elemento interesante para poder, de alguna u otra forma, responder de mejor manera a las demandas, a las problemáticas que la ciudadanía plantea y que, por tanto, de alguna forma interpela a los gobiernos locales, ¿ya? Y en ese marco se sostiene también que debe existir de alguna manera un correlato directo entre el problema público y el diagnóstico que se realiza desde las organizaciones públicas, desde las instituciones públicas. Y sin incorporar el componente de género en ese diagnóstico,
es complejo poder realizarlo de una manera completa y de una manera integral, ¿ya? Y por tanto, de alguna forma no damos cumplimiento a aquello que ha sido una frase, pero además de una frase, un mandato de organismos nacionales e internacionales que guarda relación con no dejar a nadie atrás, ¿cierto? Entonces, creemos desde ese punto de vista que es muy interesante y muy importante añadir este componente el componente de género en esta ecuación. Muchas veces se tiende a pensar que la corrupción afecta de manera por igual a hombres y mujeres. Y hay algo que muchas veces se señala en esos términos. Sin embargo, desde la literatura, pero también desde lo que hemos podido profundizar en esta investigación, que es una investigación en curso, ¿cierto?, a nivel nacional, em, podemos afirmar que ese impacto es diferenciado, ¿ya? Toda vez, ¿cierto?, que son las mujeres quienes muchas veces recurren a instituciones públicas en búsqueda de servicios sociales o de servicios públicos de alguna manera, que de alguna u otra manera son claves para su desarrollo integral, ¿ya? Y ahí hay tres factores principales que me gustaría señalar. El primero de ellos guarda relación con que las mujeres presentan una vulnerabilidad asociada a una pobreza multidimensional, que se posiciona de alguna forma como de mayor vulnerabilidad frente a el género masculino. Y en ese sentido también son de alguna forma objetos de múltiples violencias y por tanto la búsqueda o el acceso al servicio público podría prevenir esas violencias o podría atender de manera más eficaz, más eficiente, cualquiera sean esas múltiples dimensiones de las violencias. Pero claro, ¿qué pasa cuando ese servicio público está corrompido de alguna manera o está atravesado por un proceso de corrupción? Ese tránsito o esa respuesta que debiese ser una respuesta natural, ¿cierto? Lógica, no se da, y no se da de una manera tan armoniosa, porque básicamente esos recursos que debiesen estar destinados a satisfacer esa necesidad, a solucionar un problema público, están destinados a bolsillos de privados o están destinados, ¿cierto?, a otros fines que no son precisamente la creación de valor público. Junto con ello, otro punto interesante que sustenta un poco esta necesidad de hacer este cruce y de alguna manera sustenta la importancia más bien de hacer este cruce, tiene que ver con la importancia que presentan algunos servicios que son claves para el resguardo de alguna manera de una vida libre de violencia, de una vida en igualdad de condiciones, particularmente lo que tiene que ver con los organismos judiciales, ¿ya? Y ahí hay un punto que desde la literatura se respalda también y que tiene que ver con que de alguna forma la presencia de corrupción en organismos del sistema judicial o de las instituciones judiciales puede generar un impacto negativo y un impacto importante, digamos, en la calidad de vida y en las posibilidades de desarrollo humano, finalmente, particularmente de las mujeres, ¿ya? Y por último, un elemento también, un factor relevante que tiene que ver como yo les decía que habían como tres factores interesantes para abordar este cruce. Un tercer factor que a mi juicio es interesante tiene que ver con la realidad un poco que experimentan mujeres y hombres en relación a algunos problemas públicos particulares, ¿ya? Por ejemplo, me refiero a los delitos sexuales, a las trata de personas, desplazamientos forzados, que sabemos que tienen un componente ahí distinto en relación al género. Y por tanto, la posibilidad de abordar esos problemas, la posibilidad de responder de forma contundente a esos problemas públicos debe hacerse desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales o subnacionales y a nivel nacional, con todas las capacidades que el Estado tenga. Y en ese sentido, caer en procesos o caer en escenarios de corrupción que de alguna forma atentan contra la confianza, contra la fe pública y finalmente también atentan e impactan el uso de los recursos, puede generar mayores impactos en esos problemas que son particularmente complejos de solucionar y que además tienen una diferenciación muy marcada y muy explícita en torno a el género, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a modo de síntesis y también para adecuarme ahí al tiempo, em, algo que sostenemos desde esta investigación, como les decía, una investigación cualitativa en curso
que se lleva a cabo entendiendo ahí distintos contextos y realidades a nivel nacional, particularmente en dos regiones del país, en la región de O'Higgins y en la región de Atacama. Em, en síntesis, ¿cierto? Creemos que de alguna forma es importante ampliar este concepto de corrupción, ¿ya? Ampliar el concepto de corrupción e integrar nuevas perspectivas para su análisis, que de de cierta manera estas nuevas perspectivas o esta amplitud del fenómeno y del entendimiento del fenómeno de la corrupción va muy en línea también con lo que ya mencionaban, por ejemplo, los colegas del PNUD, y probablemente también los que van a más intervenciones que vamos a tener en este espacio. Entonces, ampliar un poco esta forma de abordar la corrupción, entender que no es un delito que solo que afecta por igual a todas y todos, no es un delito neutral, como muchas veces se intenta señalar. Tiene ahí impactos diferenciados, no solamente por género, sino también por ejemplo, estratos sociales, ¿cierto? Condición socioeconómica. Hay ahí una diferencia también importante. Y por tanto avanzar hacia una perspectiva de entendimiento del fenómeno más interseccional, pero también intersectorial, ¿ya? Creemos que es algo relevante y que es interesante de profundizar para hacer más efectivas las políticas públicas de combate a la corrupción y para que exista un correlato entre el diagnóstico de un problema público y la solución de este problema público. Eso, muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Javiera. Bueno, llama la atención el cruce en la investigación entre, bueno, la capacidad de respuesta de las instituciones, la corrupción y el tema de género, donde, como bien dices, las mujeres quizás, por decirlo de alguna manera, ocupan el último eslabón de las vulnerabilidades. Eh, Interesante es que en las exposiciones anteriores, tanto desde el punto de vista académico como multilateral, como también desde la ONG, se ha planteado el problema de la corrupción como parte fundamental del problema, y aunque no ha sido aludido directamente, pero sí indirectamente a los gobiernos y a las instituciones locales, quisiera darle paso a la alcaldesa, Karina Delfino. Ella viene en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, que justamente forma parte de los gobiernos locales, y nos va a hacer su exposición. Ahí sí, genial, ya. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, agradecer la invitación. Yo trataré de ser breve en función también de escuchar otras opiniones. Se habla harto acá de los gobiernos locales y me siento muy aludida, porque obviamente se habla de nuestras instituciones que son las municipalidades, y también, por cierto, los gobiernos regionales, pero particularmente el tema de las municipalidades han estado en boga por distintas razones. Yo creo que casos que eso han sido importantes, municipios que han tenido hartos recursos como Las Condes, Vitacura o Maipú, nos demuestran también de que efectivamente hay ocasiones en que, a pesar de controles que se hacen, siempre hay personas que se saltan la legalidad o que en el fondo tratan de hacer alguna triquiñuela para efectivamente mal utilizar o robarse los recursos públicos. Yo quería partir señalando esto porque para nosotros es importante como Asociación Chilena de Municipalidades mantener una conducta que sea acorde a lo que se requiere en estos tiempos, que es tener una línea de probidad, transparencia y anticorrupción que sea clara. Y por eso somos parte de la Alianza Anticorrupción y presidimos la Alianza Anticorrupción hasta mayo de este año, hasta mayo de este año. Y además, en ese formato, también iniciamos una serie de capacitaciones a nuestros asociados y también, aparte, nuestros funcionarios y funcionarias de la Asociación Chilena de Municipalidades. Yo quiero aquí hacer una reflexión un poquito más profunda. Yo entiendo, a propósito de lo que decía el PNUD, que a los gobiernos locales hay que ponerles más controles. Yo creo que efectivamente hay órganos que se pueden fortalecer, como por ejemplo los consejos municipales, que efectivamente muchas veces tienen pocas herramientas, que es lo que sucedía, por ejemplo, en el caso de Maipú, que se falseaban los informes al consejo municipal, entonces quedan finalmente sin mucha herramienta los consejos municipales. Pero también es sumamente importante que acá se aceleren las investigaciones. Muchas veces vemos que la justicia está mucho tiempo, o la Contraloría, o el Consejo de Defensa del Estado, muchos años tratando de llevar investigaciones hasta que van cambiando de color los gobiernos locales
y se va perdiendo la información hasta que finalmente no quedan en nada esas investigaciones. Y por otro lado, yo quiero hacer una reflexión más profunda, porque aun cuando uno a lo mejor ponga muchos controles finalmente, como en el quehacer de, por ejemplo, los gobiernos locales, siempre vamos a tener personas que finalmente puedan saltarse esos controles. Entonces yo acá quiero hacer un llamado como a la ética pública, porque finalmente quienes integramos y sobre todo quienes manejamos, distribuimos o administramos recursos públicos, siento que la ética pública tiene que ser aún superior, sobre todo en el caso de los gobiernos locales, que principalmente estamos administrando recursos de las personas más vulnerables y de temas tan sensibles como educación y salud. Entonces yo creo que acá y quería partir con el tema de la Alianza Anticorrupción nuestra y la serie de capacitaciones que hemos hecho como Asociación Chilena de Municipalidades, precisamente para fortalecer la ética pública. O sea, creo que es importante los controles, creo que es importante que la justicia pueda hacer su trabajo, pero también creo que las personas que integramos finalmente estos aparatos municipales tengamos una ética tal que sea incorrompible. Y yo creo que eso pasa desde los más pequeños. Yo creo que muchas veces uno es imperceptible incluso como ese ámbito de la corrupción que ocurre en lo más pequeño, o sea, en cuando a lo mejor un ciudadano pide X cosa a cambio de algo muy pequeño, hasta cuando las empresas se constituyen en los municipios y empiezan con los funcionarios que no necesariamente son los alcaldes, los jefes de servicios, sino que quienes, por ejemplo, ponen los puntajes de las licitaciones. Entonces yo creo que ahí es un tema, porque yo creo que la ética pública de quienes trabajamos en el servicio público tiene que ser tan alta que en el fondo ese tipo de acciones que muchas veces no están penadas y que es difícil penarlo o investigarlo, no den cabida. Y yo creo que eso es súper importante para nosotros, en el fondo, los que nos dedicamos a esto. Y en el caso de los gobiernos regionales, yo creo que hay harto por hacer. Yo creo que es bien lamentable lo que ha pasado en algunos gobiernos regionales que bueno, ahí hemos tenido de todo un poco, yo diría, pero que también las personas condenaron con el voto a aquellos que también muchas veces estaban involucrados en estos casos de corrupción. Y en el caso de los gobiernos regionales, yo creo que hay algo más que hacer porque es una nueva institucionalidad, tal como lo decía el PNUD. Yo creo que es una nueva institucionalidad que se está recién como estableciendo, se está recién reflexionando, se está recién aprendiendo. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí es importante también generar estos controles en los gobiernos regionales. Y para finalizar, yo creo que a propósito de lo que dice PNUD, pero también del informe de la OCDE, del caso que hizo sobre Chile y del fortalecimiento de las instituciones, yo creo que algo nos queda de eso finalmente. O sea, en el caso del PNUD, que el informe yo creo que es súper bueno, que finalmente explora sensaciones, emociones por parte y percepciones de los ciudadanos y ciudadanas, pero también nos da luces de cómo avanzar. Yo creo que conversa súper bien con el informe de la OCDE, que habla precisamente de la desconfianza en las instituciones. Y en ese caso, en el informe de la OCDE, los gobiernos locales quedamos un poquito mejor parados que, por ejemplo, el Poder Judicial. Pero eso no nos tiene que dejar contentos porque las instituciones tienen un problema de legitimidad, o no decirlo de legitimidad, pero sí de confianza en sus ciudadanos y ciudadanas. Y por lo mismo creo que es súper importante fortalecer precisamente las instituciones para poder avanzar hacia una mejor democracia. Yo creo que esto también tiene que ver con la democracia. Y en el caso de avanzar a fortalecer nuestras instituciones, están, por cierto, aquellas que controlan. Y yo creo que en ese sentido, la Contraloría, la Fiscalía y en el caso, por ejemplo, local, los consejos comunales, yo creo que ahí es súper importante que se puedan fortalecer sus roles precisamente por una mejor utilización de los fondos públicos. Y yo creo que acá el poner en valor es precisamente eso, o sea, que si estamos los gobiernos locales o si estamos los gobiernos regionales precisamente administrando recursos que tienen que ir a las personas que más lo necesitan para cambiar y mejorar su vida. Entonces, quienes los mal utilizan, no siempre hay casos de corrupción propiamente tal, de robo, sino que también la mala utilización, que es lo que ocurrió en el caso o en una parte grande del caso de Maipú, por ejemplo. O la falsedad, por ejemplo, de los informes. Todo eso finalmente lo que genera es que se van generando una desconfianza en las instituciones. Y yo creo que acá es súper importante ser riguroso, yo diría incluso como quizás aumentar las penas para quienes cometemos este tipo de situaciones en el espacio público. Yo creo que acá no se puede dar pie porque además nos pasa mucho
que cuando hay un caso de corrupción grave por ejemplo, en el ámbito local, nos echan a todos en el mismo saco. Entonces yo creo que acá es súper importante poner un freno fuerte, que pasa a lo mejor por mayores controles, pero también por mayores penas. Pero también yo exploraría el tema de la ética pública. Yo creo que eso va más allá de estos controles y de las penas, porque finalmente se puede falsear de cualquier manera el sistema. Y quienes hemos estado en el Estado, ya sea central, regional o subnacional, en el caso de los gobiernos locales, nos damos cuenta que se puede falsear de cualquier manera, en cualquier lugar en el fondo. Y esto pasa desde, digamos, como en todo el escalafón municipal. Todos los ciudadanos, o sea, todos los funcionarios y funcionarias del escalafón municipal tienen que tener, yo diría, el mismo sentir, que en el fondo la ética pública tiene que ser, que estar por sobre todo, y ejercerla, por cierto. Yo creo que es la única manera también de poder avanzar hacia tener mejores instituciones y que los ciudadanos y ciudadanas confíen aún más en nosotros, sobre todo quienes nos dedicamos a la política. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, antes de dar la sesión a palabras o comentarios, quería aclarar que la CISAP, la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, es una instancia que hace seguimiento desde el Parlamento a un bloque de integración regional como es la Alianza del Pacífico, que está conformada por México, Colombia, Perú y Chile, y también en esta sesión de seguimiento parlamentario se nos también suma honrosamente los asambleístas de Ecuador. Y parte de la lógica de este bloque regional es que hay afinidades. No es un bloque por proximidad, sino por cierta afinidad. Y esa afinidad supone intereses comunes, pero también supone desafíos comunes. Y desde esa perspectiva quisiera abrir la palabra para los parlamentarios o parlamentarios que están aquí presentes, para que puedan justamente, bueno, además de hacer preguntas, evidentemente, a los expositores, hacer algún comentario respecto de sus propias realidades, más o menos, cuáles son las coincidencias que podríamos encontrar. Don Juan Pablo Molina, por favor. Sí, adelante, por favor. El botón. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con Karina, ¿no? La ética es la columna vertebral de una sociedad. Si no existe la ética, no existen los principios, no existe absolutamente nada. Y viviremos en una sociedad totalmente incivilizada. No existiría los principios ni nada de eso de ahí. La ética es la columna vertebral dentro de una sociedad. Si no hay ética, no hay absolutamente nada. Voy a hablar respecto a mi país, lo que sucede en mi país, ¿no? Tenemos actualmente un presidente que derogó el código de ética en el Ejecutivo. Imagínense lo que significa eso de ahí, derogar un código de ética. Entonces significa que puede hacer y deshacer sin que exista algún tipo de responsabilidad, ¿no? Existe la UAFE, que es la Unidad de Control de Lavado de Activos, que estuvo dentro de mi comisión, que es el que controla, y dentro de la comisión, y no es independiente. Quien pone el director de la UAFE, quien lo ubica, el propio presidente de la República, que me parece totalmente antiético. Ya hubo un escándalo en el periodo pasado que el expresidente Lasso supuestamente tenía vínculos con la mafia albanesa, ¿no? Y que la UAFE nunca dio alertas respecto a ese tipo de actos ilícitos, porque el presidente es el que nombra al director de la UAFE, al de lavado de activos. Entonces, dentro de la comisión que se aprobó unánimemente, pero una propuesta dentro de la comisión mía era de que el director de la UAFE sea electo bajo concurso público. Pero el gobierno decía que no había dinero para un curso público en estos momentos. Entonces yo propuse que sea por medio de una terna, ¿no? Por medio del Ejecutivo, por medio del Legislativo, y se aprobó, pero dicen que se va a caer porque es inconstitucional, ¿no? Entonces
volvemos a lo mismo. El presidente controla la UAFE, que es el lavado de activos, y se vuelve, en cierta forma, un mecanismo de persecución política. Porque mañana te preguntan cómo adquiriste un bien y simplemente con que no eres parte del gobierno o eres opositor, simplemente te manda a perseguir por la UAFE y te manda a congelar tus cuentas. Hace poco entró a mi comisión también una ley urgente, económica urgente, llamada antipillos. ¿Pillos saben lo que significa? Ya, ya. Es que en diferentes países tiene diferentes nombres. Ya. Entonces, no pasó dentro de mi comisión, fue al Pleno y no pasó tampoco en el Pleno, pero entró por el Ministerio de la Ley, el presidente la aprueba. ¿Ya? Y dentro de esa ley, que no aprobamos nosotros, era que le daba las facultades a la UAFE. La UAFE simplemente manda las alertas a la Fiscalía. La Fiscalía es la que se encarga de investigar y dictar responsables. Entonces, dentro de esta económica urgente, decía que la UAFE, si es que veía algún indicio o una alerta, automáticamente te congelaba tus activos, te congelaba tus bienes. Entonces, hay un principio, yo no soy abogado, soy economista, pero eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y simplemente por una alerta de una institución, que puede ser por persecución política, no te pueden mandar a congelar tus activos, tu patrimonio, tus cuentas, tus bienes, ¿no? Entonces, actualmente en el país estamos viviendo una situación bastante complicada. Sí, bueno, eso es respecto al tema de la ética, que es la columna vertebral para el funcionamiento del Estado, de un país, y hay que tener en cuenta siempre que no utilicen el Ejecutivo o el poder, estas instituciones que en mi país no tienen autonomía, no tienen autonomía, y que lo usan para fines, al final, para temas de persecución. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo entonces la palabra a la diputada Gabriela Valdepeñas González de México. Chelner. No era un tema de fuerzas, ¿verdad? No era un tema de fuercitas. Pues muchas gracias y es que qué interesante todo lo que se ha planteado desde luego en las otras sesiones, en esta en la que estamos. Yo quisiera presumirles todo lo que estamos haciendo. Hay mucho por hacer todavía en México. Y miren, compartirles que uno de los grandes ejes rectores, pues, atendiendo esta parte de la corrupción en nuestro país, es el principio de la austeridad republicana. A partir de este principio, en donde desde luego recogemos un nuevo sentido en la acepción de la política social. A partir de esto es que comenzamos con una serie de reformas. Yo incluso un tema personal en donde yo las asumo como reformas estructurales, pues a partir de que vamos al origen o a la raíz de muchos de los problemas que hay. Ahorita únicamente atendiendo este tema, yo les podría compartir que desde esta visión lo que se hace a través de una de las reformas, todas que han sido muy controversiales, pareciera, es la desaparición de órganos autónomos. Y ahí está el órgano del Instituto Nacional de Transparencia, que ha sido muy cuestionada esta parte porque desaparece, en donde incluso la oposición, bueno, pues señala que lo que estamos quitando es un derecho fundamental, que es el acceso a la información, que tiene que ver con la transparencia en la conducción el gasto público, ¿no? En torno a los gobiernos. No obstante, esto es lo que nos permite, uno, garantizar, y bien nos decía nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, garantizar a través de la obligatoriedad a los tres niveles de gobierno, los diferentes niveles de gobierno, para que exista la transparencia en torno a esto, reitero, al gasto público.
De esta forma, decirles que en el mismo sentido también en torno a la reforma al Poder Judicial, en donde, bueno, yo les hablo de estas dos instituciones, particularmente, bueno, de este poder, el Poder Judicial y de la institución del INAI, que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información, compartirles que fue lo más o es parte de lo más visible en torno a la corrupción que se vive en el ámbito de la función pública y que bueno, ya nos decía nuestra alcaldesa ahorita que intervino, que bueno, hay que ir desde lo más imperceptible, pero esto es intervenir en lo que está así a todas luces la forma en la que se ha desvirtuado incluso la forma del gasto. En el tema del órgano del Instituto Nacional de Transparencia, bueno, frente a la denuncia, en donde integrantes de esta comisión, en torno al presupuesto que se asignaba, presupuesto público, claro, eh, pues bueno, se atiende que el gasto corriente había uso de tarjetas American Express para restaurantes, hasta para centros nocturnos, había viajes particulares, viajes familiares, en fin, es la forma en la que se ataca, bueno, se desaparece este y otros organismos en torno a la duplicidad de funciones, pero también a ese recurso que era innecesaria la forma en la que se gastaba, pero que además todo esto, desde luego, se vierte en torno a una redistribución. Bien platicaban hace un momento, bueno, nos compartían el tema de la inequidad, ¿no? En la que también el gasto se plasma, pues entonces hay una redistribución que tiene que ver precisamente con los programas sociales. Entonces, a partir de esto, se lleva una serie, desde luego, en torno a las reformas, es decir, en el ámbito de lo jurídico, de lo legislativo, de lo que se legisla, estamos entrando en este sentido, pero también, desde luego, la denuncia, desde luego también el estar evidenciando y darle otro sentido, pues, al tema del gasto público. Con esto es con lo que se inicia una serie de reformas que tienen que ver, o que la base de todo esto tiene que ver con la austeridad republicana, que desde luego viene con el objeto de que podamos ir trabajando con la prevención de la corrupción, sí, pero también con un asunto en donde incluso existían, por ejemplo, el caso del Poder Judicial, había un organismo que se encargaba de la jurisdicción, perdón, no recuerdo, bueno, el organismo la judicatura, que se encargaba y eran ellos mismos los que representaban, es decir, los jueces, la misma presidenta de la Suprema Corte, y ellos se encargaban de vigilar el tema de la administración del recurso en torno al Poder Judicial, pero también en torno a las quejas que llegaban o la ruta, y ellos también eran los que vigilaban el actuar del tema. Entonces, dentro de estas reformas, al hablar de una reforma en torno al Poder Judicial, una reforma integral, pues habla de hacer toda una modificación, que es uno de los grandes ejes y el que teníamos ahí como pendiente. Pues nos gustaría ahí hablarles de todo lo que se está haciendo en el ámbito legislativo, que estamos atendiendo ya las causas de muchos de estos problemas. Y pues bueno, ya habrá ahí manera también en el asunto de perspectiva de género, pero bueno, ya estaremos ahí compartiendo en otro momento. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Gracias. El botón, por favor, de la... Sí. Ahí está. Estamos sobre la hora, estamos pasados, de hecho, con el tiempo. Quizás para optimizar lo que nos queda, les puedo pedir que sean 3 minutos máximo por cada quien, para que podamos hablar todos y ser lo más democrático posible. Le cedo la palabra al diputado José Antonio Gari López. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, compañeras y compañeros congresistas, alcaldesa, a los ponentes. La verdad es que ha sido muy interesante el venir a escuchar los diferentes puntos de vista en términos de la aplicación de los recursos públicos, en términos de transparencia, en tema de corrupción. Yo quisiera, ya no tengo aquí en la pantalla Paola Medellín, mi paisana mexicana, pero una pregunta en el tema
de la implementación de sistemas de gestión en gobiernos locales. Hablábamos que, sin lugar a duda, los municipios y los gobiernos locales son la primera puerta para atender las primeras problemáticas que tiene la ciudadanía en términos de educación, seguridad, desigualdad, bienestar, pobreza, en fin. Entonces, sin lugar a duda, creo que vale la pena poder tener una implementación de los gobiernos locales y municipales en el sentido de poder tener un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que desde mi punto de vista no debería de ser modificable. Yo entiendo que en diferentes ámbitos y casos de nuestros países, hablando de México, pues los diputados estamos 3 años, los presidentes municipales 3 años y los gobernadores 6 años. Desde mi punto de vista, los presidentes municipales con 3 años es poco del tiempo para poder aterrizar los diferentes programas y políticas públicas. Por eso yo creo que es importante y celebro el andamiaje jurídico que nosotros hemos venido haciendo en México con las diferentes reformas estructurales para eliminar esta corrupción que se ha venido dando durante muchos años, pero creo que sí se podría complementar con un sistema, con una ley de sistematización de gestión o de integridad, como lo comentó Paola, para los municipios, para los estados, con esos incentivos fiscales para la aplicación de los recursos públicos para atender precisamente los problemas de la ciudadanía, y sin duda esto va a generarle mucho mayor confiabilidad, certeza y cercanía a la ciudadanía. Creo que ese sería mi punto de vista. Ojalá y nos pudiera compartir más adelante Paola, si es que tuviera estos sistemas en donde pudiera compartirnos, en la que nosotros pudiéramos de alguna manera hacerles llegar pues a nuestros alcaldes, a nuestros gobernantes, en el sentido en el que pudieran desarrollar un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, sin afectar las finanzas públicas de cada una de ellas, y poder hacer tiros de precisión para poder atender las principales demandas de la ciudadanía. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. También saludarles a cada uno de ustedes. Reciban un saludo desde Perú. ¿Está bien? Sí, sí, ok. En el cual también creo que tenemos un parecido en estas actividades en el Ejecutivo, que estamos hablando de los gobiernos regionales. Me voy a enfocar en ello. Nosotros desde el Congreso de la República tenemos una comisión que es la comisión de descentralización, que vemos todos estos temas de los gobiernos locales, regionales y de todo en torno a lo que es el Ejecutivo. En Perú, lo que se ve es la distribución económica que no se hace proporcionalmente. Y a pesar de ello, vemos pues que hay la corrupción, ¿no? En municipalidades pequeñas, distritales, en el cual llega pocas obras, pero siempre a veces pues los alcaldes, autoridades que van, pues siempre, como decimos allá en Perú, ven su porcentaje que queda, ¿no? Y creo que eso afecta bastante al gobierno y sobre todo al desarrollo de esa localidad, ¿no? En el tema género también he visto, bueno, yo felicito acá a la alcaldesa, quien nos ha hablado respecto al tema, cómo se ve el trabajo, pero como también acá a la señorita Javiera que mencionó en el tema género allá en lo que es en Perú, tenemos muy pocas mujeres que se atreven a hacer políticas, inclusive en el Congreso de la República de Perú. Solamente creo que por ahora que nosotros hay una ley de paridad donde que nos ha permitido que somos 55 mujeres de 130 congresistas. Y en el tema de gobernadores regionales, son 24 regiones y solamente tenemos 2 gobernadoras regionales. Alcaldes distritales son muy poquísimas. En mi región, que yo vengo de una región muy pequeña que tiene 7 provincias, no hay ni una mujer alcaldesa.
hay solamente 2 mujeres de 130 distritos, solamente hay 2 mujeres que son alcaldesas. Y creo que en ese tema de género, el machismo en el Perú es bastante fuerte, ¿no? Eso sería respecto al Perú. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo dejé al último lugar, pero eso significa que le doy el honor de cerrar esta sesión al diputado Santiago González Soto de México. Por favor, tenga la bondad. Bueno, primero, ahí está ya, ¿verdad? Y déjenme, me presento y también me grabo. Bueno, primero que nada, agradecerles aquí en esta 20ª cumbre, ¿verdad? De la Alianza del Pacífico. Pues ahora sí que me agrada estar en una reunión en la que tanto académicos como distintas organizaciones para el desarrollo, así como nuestros compañeros congresistas, asambleístas, diputados de los distintos países que participamos, pues estamos haciendo lo posible porque efectivamente esta alianza pueda crear herramientas suficientes para el desarrollo. Sobre el tema anticorrupción, que creo que es muy importante señalarlo. Número uno, es muy importante señalar que podemos crear absolutamente todos los programas y todas las modificaciones en la ley para atacar la corrupción, pero nunca serán suficientes. Si nos vamos a llenar de un alterón, es decir, de un montón, de una montaña de reformas y propuestas, pero nunca vamos a acabar con ese problema. Es un problema que se trae prácticamente en las venas o en las entrañas de los seres humanos. Número 2, si ustedes me preguntaran, oye Santiago, ¿qué harías tú si fueras el alcalde de Monterrey? Voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. Número 1, libertad. Por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico en la ciudad de Monterrey, llegan los oficiales de tránsito, inmediatamente mandan traer la grúa. Significa que el automovilista no tiene libertad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como ahí hay intereses entre los alcaldes y los de la empresa de las grúas, pues lógicamente hay un moche, hay un dinero que reciben esos oficiales o el alcalde o alguien que recibe para que pueda estar contratada esa empresa. Pero si yo le doy la libertad al automovilista de que contrate las grúas, eliminaríamos una parte muy importante de esa corrupción. Entonces, así como ese ejemplo, podemos realizar muchas acciones para ir eliminando esos escollos que nos permiten la corrupción entre el funcionario y, en este caso, el ciudadano o las empresas. Número 3, en México, el presidente Andrés Manuel en su momento implementó la famosa cartilla, así se le llama, cartilla moral, escrita por el regiomontano universal Alfonso Reyes, es un escritor de Monterrey. Y muchos podríamos decir, bueno, ¿y funcionó? No, porque es un decálogo de buenos deseos de la actuación ética de los servidores públicos, pero ¿por qué no funciona? Porque los servidores públicos no tienen el compromiso con el pueblo. Entonces, tiene que haber compromiso con el pueblo para que cartillas como la de Alfonso Reyes funcionen, porque en su momento esa cartilla pudo haber funcionado para el presidente, que es intachable, pero para el resto de los funcionarios a todos los niveles, sea a nivel de alcaldes, sea a nivel de gobernadores o incluso en algunas secretarías, esas famosas cartillas no funcionan. Por más que se hayan implementado, por ejemplo, políticas de austeridad, sí, sí las hay, pero únicamente a nivel federal. ¿Qué pasa en los estados? ¿Qué pasa en los municipios? Seguimos igual. Entonces, esos serían algunos comentarios. Agradecerle pues las propuestas e ideas que nos dio aquí la alcaldesa Karina. De igual manera, pues a los funcionarios que aquí nos acompañaron. Pero creo yo que si entre todos abonamos con un granito, probablemente el día de mañana tengamos un mundo mejor en donde el bienestar lo podamos compartir y eso pueda eliminar la corrupción. Gracias. Muchísimas gracias. 10 segundos solamente. 10 segundos. Van 3. Gracias. Y van 3. Ya van 4. Perdón. Te comento, en mi país se lavan 3.500 millones anuales. La alerta de la UAFE, que es la unidad de lavado de activos, aproximadamente anual envía 120 alertas a la Fiscalía.
la Fiscalía solamente resuelve 3 o 5 procesos y recupera 10 millones de dólares de los 3.500 millones de dólares que se lava en mi país, porque estamos dolarizados y es atractivo para el lavado de activos. Y mil de ellos es por el narcotráfico. Y en el tema de Perú, nosotros avanzamos con la Revolución Ciudadana en la época del expresidente Correa. En las papeletas ahora el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Y en el gabinete, que hubo más mujeres dentro del gobierno de toda la historia, fue en el gobierno del expresidente Correa, el 80% de su gabinete eran mujeres. Sí, es comentarles eso. Gracias. Muchísimas gracias por el aporte, Juan Pablo Molina. Quiero entonces ahora sí dar finalizada esta productiva sesión de hoy. Quiero agradecerle especialmente a los expositores. Francisco, gracias por venir, también a la alcaldesa por venir hacia acá, y queríamos darle un presente para corresponder su experiencia de haber asistido hasta acá. Bueno, con eso cerramos. Vamos ahora a un break y después retomamos. Gracias.